Mañana, qué bueno que has podido venir. Y vamos a seguir en el libro de Hechos, en los hechos, en las acciones de los apóstoles. El domingo pasado terminamos este capítulo 18. Ahora vamos a iniciar el capítulo 19 y vamos a ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a estar estudiando en esta mañana del versículo 1 al versículo 22. Y dice el primer versículo de este capítulo 19 de Hechos, nos dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mirá cómo empiezan estos dos versículos. El primer versículo nos hace mención. ¿Te acuerdas cuando Apolos llegó a Éfeso? ¿Dónde estaba Pablo? Pablo estaba visitando a las regiones cercanas a Éfeso, en este tercer viaje misionero que Pablo ya había emprendido. Y vemos este encuentro que tiene Priscila y Aquila con Apolos. Vemos las ganas, el deseo de Apolos por compartir el evangelio. Recordábamos que Apolos, a diferencia de los apóstoles, no había conocido acerca de Jesucristo, pero creía que Jesucristo era el Mesías, porque él se guiaba conforme a lo dicho por Juan el Bautista. Entonces vemos que todos nosotros podemos hablar de Cristo, podemos dar a conocer el nombre de Cristo. No importa mi madurez espiritual, tú y yo hemos sido llamados para esparcir el evangelio, para dar a conocer el evangelio a las demás personas. Muchas veces nos sentimos limitados, muchas veces nos sentimos incapaces de hablarle a las personas de Cristo. Pero aquí tenemos el ejemplo de Apolos. No era un gran doctor en la ley como Pablo. A lo mejor no tenía esos conocimientos que tenían los apóstoles, los ancianos, los diáconos que ya se habían levantado en Hechos, pero tenía esas ganas, ese ímpetu de poder hablar a las personas de Cristo, que él era el verdadero Mesías. Y fíjate, yo lo admiro mucho porque al no tener tanto conocimiento acerca de Cristo, solamente a haber escuchado el conocimiento de Juan el Bautista acerca de que vendría alguien mejor que él, simplemente con esas palabras, Apolos lo había tomado y Apolos sabía que era el Cristo. Y ahora esparcía el evangelio de una manera a las personas. No estaba limitado. Yo estoy seguro que Dios estaba guiando a Apolos. Cristo estaba guiando a Apolos a poder dar testimonio de él. Y entonces llegamos a este versículo 1 donde Pablo ingresa ahora en Éfeso. Nos dice el primer versículo: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, porque si tú te acuerdas, Apolos había pasado a Corintos y se había hecho cartas para que los hermanos en Corinto recibieran a Apolos. Después de que Apolos marcha de Éfeso, llega Pablo. Después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora esto es bien interesante porque todos estamos listos para hablar del evangelio, todos tenemos la capacidad para poder hablar del evangelio a Cristo, de llevar el evangelio a Cristo y que las personas conozcan. Pero ¿por qué venimos a la iglesia? Porque cuando tú y yo venimos a la iglesia, empezamos a adoctrinarnos en el conocimiento que Cristo quiere que tú y yo llevemos. Todo hay un orden, para todo hay un orden. Tenemos la capacidad de hablar de Cristo, pero es muy necesario que como hermanos nos congreguemos en una iglesia para que los líderes que se encuentran aquí puedan adoctrinarte a poder conocer de una manera mejor a Cristo. Apolos ya había hecho el trabajo de esparcir el evangelio. Apolos ya había convencido a muchos fariseos y a muchos griegos de que Cristo era el Hijo de Dios, pero ahora le tocaba a líderes maduros, ahora le tocaba a Pablo discipular a las personas. Y eso es a lo que Cristo nos ha llamado. Es parte de la gran comisión. Es la gran comisión, de hecho. ¿Cuál es la gran comisión? Hacer discípulos. Pero para ser discípulos necesitamos estar preparados. Por eso es que en la iglesia, por eso es que en la estructura de la iglesia tenemos líderes, porque hay hermanos preparados, hay hermanos que han estado abundando y creciendo en el conocimiento de Dios, para que ahora los hermanos que están aquí puedan aprender de las doctrinas de Cristo, de las enseñanzas de Cristo, y juntos podamos tener una iglesia fuerte,
Por eso es que vemos las dos diferencias, los dos tipos de trabajo. Apolos esparciendo el evangelio de Cristo, aún teniendo un conocimiento limitado. Pero ahora cuando Pablo llega a Éfeso, les hace esta pregunta: ¿ya fueron bautizados por el Espíritu Santo? Y estos discípulos habían escuchado a Apolos, habían creído en Cristo, pero ahora les faltaba adoctrinamiento, les faltaba ahora que los guiaran a conocer a Cristo. Y ese es el trabajo que Pablo iba a hacer en esta visita en Éfeso. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo Pablo en Éfeso, en la iglesia de Éfeso? Enseñando, discipulando, adoctrinando a los hermanos. Si no lo sabes, ahorita lo vamos a descubrir en estos versículos. Pero eso conlleva tiempo. El liderazgo, yo me atrevo a decir que es 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Debemos de estar los líderes abiertos, disponibles como las farmacias 24 horas al día, para poder guiarlos a ustedes, para que cuando ustedes tengan alguna necesidad, algún problema, alguna confusión, puedan venir hacia nosotros. Y entonces Pablo en este versículo les pregunta a los hermanos: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Por qué la importancia de que hayan recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué la importancia de que tú y yo tengamos al Espíritu Santo en nuestras vidas? Porque debemos de entender, hermanos, que es necesario que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo es el testimonio en nuestras vidas de que somos hijos de Dios. Muchas personas pueden venir a las iglesias, pueden decir: yo conozco a Dios, yo leo la palabra de Dios, pero si el Espíritu Santo no está en sus vidas, no son hijos de Dios. Por eso la importancia, la pregunta que el apóstol Pablo le realiza a estos discípulos: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Porque mira lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Y este versículo lo estuvimos estudiando en nuestros días miércoles antes de pasar a los salmos. Y nos dice: en esto conocemos que permanecemos en Él. ¿En quién? En Cristo, en Dios. Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Otros capítulos también nos hablan acerca de que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios. Otros versículos nos dicen también de que el Espíritu Santo nos sella. Entonces, esta pregunta es importante y es esencial para cada uno de nosotros. Y si nosotros hemos recibido a Cristo y hemos confiado en Él con todo nuestro corazón y nos hemos arrepentido de nuestras fallas y hemos reconocido a Cristo como la piedra angular, tenlo por seguro que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cómo podemos saber? Porque ahora el Espíritu Santo nos capacita para poder ser mejores personas. Porque ahora el Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios. Por eso es bien importante esta pregunta que el apóstol Pablo le dice a estos hermanos que se encontró: ¿recibisteis al Espíritu Santo? Versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Sí, porque Apolos hasta ahí había llegado, porque el conocimiento de Apolos hasta el bautismo de Juan había llegado. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces vemos que Juan nos llevaba las enseñanzas de Juan de arrepentirse, que él había venido a preparar el camino para el que vendría después de él. Vemos cómo las palabras de Juan nos llevaban a Cristo. Versículo 5: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y esto es bien interesante analizar este versículo 5, porque después de que el apóstol Pablo les habla, les dice: es que Juan habló de esto y hacía referencia a Cristo. Ahora es necesario no bautizarse por el bautismo de Juan el Bautista, sino por la autoridad que Cristo nos ha dado. Muchos usan este versículo para decir: ya ves, tenemos que bautizarnos solamente en el nombre de Cristo. Pero hay que analizar bien este versículo, y lo voy a leer una vez más. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando hace referencia a esta parte, en el nombre del Señor Jesús, no está hablando literalmente de bautizarlo solamente por Jesús,
sino está hablando de bautizarlos por la autoridad que Jesucristo ya había mandado. ¿Qué había mandado Jesucristo? Que fuéramos e hiciéramos discípulos. ¿Y cómo consta el hacer discípulos? Del bautismo. El bautismo que Jesucristo nos dijo era en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A eso estaba haciendo referencia Pablo, que ahora iban a ser bautizados ya no por el bautismo de Juan el Bautista, sino por el mandamiento, por la gran comisión que había dejado Jesucristo, que nos bautizáramos por testimonio, por compromiso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después, ¿cuál es la última parte del discipulado? Que se guarden las enseñanzas que Jesucristo nos dejó. Vemos cómo aquí empieza el discipulado para estas personas, para estos creyentes que a lo mejor habían creído en Cristo, pero ahora necesitaban ser adoctrinados para que realmente tuvieran un encuentro con Dios, un encuentro con el Señor Jesucristo. Mira lo que nos dice Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí está hablando después de su resurrección, a unas horas antes de su ascensión, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es parte de nuestro trabajo como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, bautizarnos. Yo espero que todos estemos ya bautizados. Y acuérdense que el bautismo, no porque no he sido bautizado, no voy a ser salvo. Pero si yo soy hijo de Dios y soy discípulo de Cristo, tengo que andar en obediencia. Y parte de esa obediencia es acatarme a lo que Cristo nos dejó, y es el bautismo. No nos bautizamos para salvación, porque solamente nuestra fe en Cristo hace la obra de salvación, para que nadie se gloríe, como dice Pablo, por acciones. Pero el bautismo es mi compromiso con Dios, es la enseñanza de obediencia que yo estoy llevando a Dios. Por eso el bautismo es bien importante en la vida del creyente. Y ahora lo que tú y yo debemos de estar practicando todos los días, y que a lo mejor nos cuesta trabajo y a lo mejor se nos olvida, guardar las enseñanzas de Cristo. Y cuando dice guardar, no hace referencia a tener este conocimiento oculto en mi mente, sino está haciendo referencia a practicar las enseñanzas de Jesucristo. Todo lo que Jesucristo nos ha dejado a través de su palabra, ya no solamente en el Antiguo Testamento, porque hemos visto que en el Antiguo Testamento nos lleva a conocer a Cristo, y en el Nuevo Testamento nos lleva todavía aún mejor a conocer a Cristo. Pero tú y yo debemos de guardar las enseñanzas de Jesucristo, las que llevan a Él, como en el Antiguo Testamento, como las que son explicadas por Jesucristo, como las que son enseñadas por los apóstoles. Tú y yo somos llamados a guardar las enseñanzas de Jesucristo, y ese es nuestro discipulado. Y a lo mejor, aunque cuando hacemos un discipulado ponemos una fecha límite para ver todos los temas, pero la realidad, hermanos, es que tú y yo estamos practicando y haciendo ese discipulado hasta que Cristo venga. Tenemos trabajo que hacer, tenemos que esforzarnos por guardar las enseñanzas. El discipulado en la vida espiritual, en la vida real, no es de 3 semanas, no es de 4 semanas, sino es de toda la vida, hasta que seamos llamados a la presencia de Dios. Por eso qué bueno que puedes estar aquí. Por eso es que tenemos devocionales los días lunes, los días viernes, para que tú y yo recordemos las enseñanzas de Jesucristo y nos motivemos a practicarlas. Hay que disfrutarla, porque ya se acerca el año nuevo y estos son los últimos devocionales que vamos a tener en este año. Ya está el año a punto de cerrar y hay que terminarlo con todo, agradando a Dios con todo. Terminar el año con todo e iniciar el año con todo. Guardando, practicando, viviendo la vida del creyente, viviendo la vida que Cristo nos llama a hacer, porque ahora tú y yo pertenecemos a Él. Por eso es que el apóstol Pablo empieza con estos versículos y les dice a los hermanos: hay que bautizarse. Pues es parte del discipulado.
Versículo 8. Seguimos con el versículo 5. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Que quede bien claro, no en el nombre de Jesús, sino en la autoridad que Jesús había dado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, hasta este versículo 6, cuando el Espíritu Santo viene a sus vidas, y también veíamos que el Espíritu Santo no es una fuerza como unas religiones manejan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona con sentimientos, con acción, con voluntad propia, que Él da conforme a los dones que Él tiene, conforme a su voluntad. Y vemos cómo a estos hermanos, ellos hablaron en lenguas, pero no siempre es así. Es conforme a lo que el Espíritu Santo quiere en la vida de las personas. Pero hasta este momento podemos decir que estas personas que habían confiado en Cristo por Apolos, pero ahora que recibieron el Espíritu Santo, estas personas habían sido salvas. Porque para ser salvos necesitamos que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Yo puedo venir a la iglesia, yo puedo orar, pero si el Espíritu Santo no está en mi vida, yo no soy hijo de Dios. Y a lo mejor es un poco duro lo que te estoy diciendo, pero conforme a la palabra es la verdad. ¿Cuántos de nosotros creemos que el Espíritu Santo está en nuestras vidas? Procuremos tener una comunión con el Espíritu Santo. Claro que el Espíritu Santo está ahora en nuestras vidas. Y tú me puedes decir, pero yo no hablé en lenguas, pero yo no hablé otros idiomas. Pero ahora tu vida ha cambiado. Pero ahora tus pensamientos, tus acciones han cambiado. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestras vidas que somos hijos de Dios. Y que si algo estamos haciendo mal, debemos dejar de hacerlo. Pero es bien importante acordarse de eso. Los hijos de Dios son aquellos que tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Versículo 7. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Te acuerdas la última vez que analizábamos a Pablo hace 2 domingos? Que igual entró a la sinagoga y dijo, yo ya no voy a hablarle más a los judíos, desde ahora me paso con los gentiles. Pero Pablo también era una persona como tú y como yo, con sentimientos. A lo mejor esas palabras que Pablo dijo, los dijo en un estado de enojo. Pero ahora vemos en este versículo que Pablo al llegar a Éfeso, ¿a dónde llega? A la sinagoga con los judíos. Muchas veces nosotros en nuestro estado de enojo, al ver que no están saliendo las cosas, a lo mejor hablamos por hablar. Pero aquí vemos a Pablo una vez más reaccionar, sabiendo que la salvación había venido de los judíos, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto para los judíos, sabiendo que Dios había endurecido el corazón de los judíos para que la salvación pasara a ¿quiénes? A los gentiles. Pero Pablo también había entendido que si Dios había tenido misericordia con los gentiles a tal grado de endurecer el corazón de los judíos para que no creyeran en Cristo, Dios también en su misericordia le daría una oportunidad a estos judíos. Por eso es que Pablo, aunque unos capítulos atrás había dicho, ya no le voy a hablar a los judíos, ya no voy a pelear con ustedes, ya no voy a discutir con ustedes, ya no voy a defender mi fe con ustedes porque no entienden. Vemos como Pablo, llegando a Éfeso, viene a la sinagoga y con ímpetu y con seguridad y con ánimo empieza a hablar con denuedo de la palabra de Dios, empieza a hablar con denuedo de Cristo. ¿Por espacio de cuánto tiempo? 3 meses. No fue solamente un sábado y ya. 3 meses, 12 sábados, hablando de su fe en Cristo con estos judíos, mayormente fariseos y escribas que se encontraban en la sinagoga. Y persuadiendo acerca del reino de Dios. Versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pero ahora, después de estos 3 meses,
al ver que muchos fariseos y escribas no entendían, no querían entender que Jesucristo era el Mesías, no querían un cambio en sus vidas, querían seguir viviendo bajo la ley dada a Moisés. Entonces Pablo dice, bueno, yo ya traté de 3 meses hablarles con denuedo de mi credo, del reino de los cielos, de la venida de Cristo, lo que representa a Cristo en nuestras vidas, y ustedes no quieren entender. No voy a perder más mi tiempo. Mejor voy a escoger, o mejor voy a agarrar a aquellos que sí creyeron en Cristo, a esos discípulos de Cristo, y los voy a adoctrinar. Y vamos a empezar a enseñar. Esto es bien interesante de poder analizar. Porque muchas veces, y espero no se malinterprete, pero muchas veces nosotros como líderes, y por eso es que hay una estructura en la iglesia. Porque muchos creen que dentro de la estructura de la iglesia, que el pastor Antonio, la hermana Carmen, los líderes de la iglesia son los encargados de ir a evangelizar. Pero la función de ir a evangelizar es de ¿quiénes? De todos nosotros, tanto como los líderes, como los hermanos que vienen a la iglesia. Es la función de todos ir a evangelizar y hablar de Cristo, y con nuestro testimonio compartir la vida de Cristo. Pero ahora sí, una función específica del pastor Antonio y de los líderes es poder a ustedes que vienen a la iglesia, que al estar aquí en la iglesia, teniendo muchas cosas que hacer, dedicar un tiempo para estar aquí en la iglesia. Se los agradecemos. Es una señal de que el Espíritu Santo está en sus vidas, de que ustedes quieren conocer más a Dios. Pero ahora es un trabajo de nosotros, como del pastor Antonio, de mí, poder enseñarles, adoctrinarles, a que conozcan de una manera mejor lo que es el camino con Cristo, lo que engloba caminar en Cristo, las enseñanzas de Cristo. Estamos aquí para complementar su relación con Dios. Pues acuérdense que la salvación es personal. Si la salvación es personal, el crecimiento espiritual también es personal. Pero estamos aquí en grupo para poder apoyarnos a poder ser mejores personas. Por eso es que en este versículo Pablo dice, ya no voy a compartir más con estas personas que no entienden, y mejor voy a tomar a estos discípulos y voy a empezar a enseñarles, a hablarles a ellos. Vamos a ver cuánto tiempo estuvo Pablo en Éfeso, específicamente, ya no hablando del evangelio a todo Éfeso, sino ahora hablando de Cristo a estos discípulos que había él escogido, o que ellos habían creído en Cristo. Te voy a leer la segunda parte de este versículo 9 para pasar al 10. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cuántos años estuvo Pablo en Éfeso? 2 años, 3 meses debatiendo en la sinagoga. Al no entender estos de la sinagoga, Pablo aparta y empieza a enseñar a los discípulos. ¿Cuánto tiempo? El resto de los 3 meses. ¿Cuánto tiene un año? Tiene 12 meses. Lo multiplicas por 2, que son 2 años, 24. Le restamos 3, 23 meses estuvo el apóstol Pablo con estos discípulos. Y aunque, fíjate lo interesante, porque aunque Pablo ya no se enfocaba en ir a la sinagoga, sino se enfocaba en enseñar a los que habían creído en Cristo, aún así ese no fue un impedimento para que gentiles, para que toda Asia, para que judíos, gentiles, griegos, romanos, escucharan de Cristo. Porque ese es nuestro deber. Fíjate que el hablar de Cristo no solamente significa encontrar a una persona allá afuera y decirle, Cristo te ama. Va más allá de nuestras acciones. Demostrar con nuestras acciones que Cristo cambia nuestras vidas. A lo mejor estos discípulos y a lo mejor Pablo no se enfocaban en ir ya más a las sinagogas, pero con las acciones y las enseñanzas de Jesucristo que practicaban, hacían notar la diferencia de un cristiano, de un hijo de Dios. Por eso es que nos dice este versículo que los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Nuestra iglesia está aquí para poder alumbrar. Nuestra iglesia está aquí para que la gente necesitada, la gente con problemas, pueda venir a la iglesia y pueda tener un encuentro con Cristo. Pero necesitamos vivir la vida del creyente.
Necesitamos vivir la vida que Cristo nos llama a que tú y yo vivamos. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Fíjate cómo el evangelio no solamente es de palabras, sino es de acciones, de hechos, que cosas sorprendentes sucedan en nuestras vidas. Y a lo mejor eso es lo que nos falta como iglesia. Pedirle a Dios que milagros se manifiesten en nuestra iglesia, que milagros se manifiesten en nuestras vidas. Pero necesitamos llevar una vida como la de Pablo, una vida apegada, una vida con compromiso, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Porque el mostrar a Cristo no es solamente de palabras, sino es con hechos, con acciones, que cosas extraordinarias sucedan en nuestras vidas. Hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Vamos a ver qué milagros extraordinarios sucedían. Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Fíjate qué tan grandes milagros, que tan solamente llevando una parte de la ropa de Pablo, las personas sanaban. Pero ¿quién era el que daba esa sanidad? No era Pablo, era Dios obrando a través de Pablo. Y podemos ver las diferentes formas en las que Dios obra. Dios tan grande, tan sabio, no solamente se mueve de una sola forma, sino de muchas formas que no podemos comprender, porque somos simples mortales. Pero mira qué interesante dato nos da este versículo, que solamente con la ropa de Pablo, llevaban la ropa de Pablo y muchas personas sanaban. Era Dios obrando en la vida de estas personas. Y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. No solamente afecciones físicas, sino también afecciones espirituales. Debemos de entender que nosotros vivimos en dos mundos. Un mundo físico en el cual tú y yo podemos vernos, pero también en un mundo espiritual. Efesios capítulo 6 nos dice que nos pongamos la armadura de Dios para poder estar resistentes al ataque de Satanás en nuestras vidas, que no tenemos una lucha con sangre ni espada, sino espiritual, con huéspedes de maldad, contra potestades, contra ángeles caídos. Esa es nuestra verdadera lucha. Y a lo mejor suena un poco loco, pero es la realidad conforme a la palabra de Dios. Versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. La influencia de Pablo era tanta en Éfeso que habían personas que querían imitar a Pablo, que ellos pensaban que el vivir una vida conforme a la de Cristo es fácil, que hacer lo que Pablo hacía, de poder traer libertad a los oprimidos, a los que estaban esclavizados por el pecado, a los que estaban bajo el dominio de espíritus inmundos. Ellos pensaban también poder hacer lo que Pablo hacía. Fíjate qué interesante, porque como cristianos tú y yo aprendemos a que necesitamos tener una preparación espiritual. No es solamente yo soy hijo de Dios y ahora como soy hijo de Dios y como el Espíritu Santo está en mi vida, yo voy a poder hacer cosas. Necesitamos crecer espiritualmente, necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo apegada. Tenemos que procurar crecer espiritualmente. Entonces, ahora nos describen estos versículos, estas personas que querían imitar a lo que Pablo hacía. Pero algunos de los judíos, y para acabarla eran judíos, y luego se nos da características de que eran exorcistas ambulantes, es decir, eran judíos que se encargaban de poder, entre comillas, echar fuera a los demonios para traer una libertad. Y esto es bien interesante de poder analizar, porque las enfermedades físicas nos agobian, nos acaban, pero ahora que una persona esté bajo el dominio de un espíritu es todavía peor. Yo le doy gracias a Dios que conocí a Cristo desde niño y que nada de eso pasó en mi vida, pero hay muchas personas que a través de las drogas, que a través del alcoholismo, que a través de las adicciones, que a través del pecado mismo, a través de sus acciones, invitan a estos espíritus a habitar en sus cuerpos. Y aunque en un principio a lo mejor no pasa nada, pero después
Hay casos, hay testimonios de hermanos, como ellos cuentan que es vivir estando atados espiritualmente, estando bajo el dominio de un espíritu inmundo. ¿Qué es un espíritu inmundo así a grandes rasgos? En Apocalipsis se nos habla que Satanás se rebeló en contra de Dios. Y luego nos vamos a Isaías y a Jeremías y encontramos que el corazón de este ángel que fue creado por Dios era la característica, o el corazón de este ángel creado por Dios, este Satanás, quería ser igual a Dios. Quería sentirse al mismo grado de Dios, con la misma importancia de Dios. Entonces vemos que él se rebela porque quería ser como Dios. Dios lo desecha de su reino en los cielos, pero este ángel, Satanás, con tanto poder, con tanta autoridad, no solamente se fue él, sino conforme a Apocalipsis, ¿cuántas partes de ángeles se llevó con él Satanás? Una tercera parte de ángeles. Y muchos ángeles fueron encarcelados, pero también otros ángeles, y que se les llama ángeles caídos. Esos ángeles caídos son demonios, son espíritus inmundos a los cuales Jesucristo hacía referencia en los evangelios. ¿Qué son estos espíritus inmundos? Aquellos ángeles que también se rebelaron junto con Satanás en contra de Dios, y que muchos de ellos andan vagando por la tierra, queriendo apoderarse de las gentes, de la mente, de la voluntad de las personas. Por eso es que nosotros como cristianos, como líderes, también tenemos que tener ahora discernimiento, porque hoy en día también hay enfermedades que afectan el cerebro y que pasan cosas fuera de lo común, y que tú y yo debemos de tener el discernimiento cuando es una enfermedad y cuando es una posesión. Y es bien complejo hablar acerca de estos temas, pero podemos ver cómo estas personas creían poder hacer lo que Pablo hacía de una manera fácil, a lo mejor ellos pensaban. Luego nos dice la segunda parte de este versículo 13: intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Porque veíamos que durante el ministerio de Jesucristo, cuando personas atormentadas de espíritus venían a Jesucristo, Jesucristo les daba libertad. Porque se nos habla que todas las personas, todos los seres, toda la creación está sujeta a Jesucristo. Porque todos los que fuimos hechos por medio de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo tenía la autoridad de poder echar demonios. Y ahora que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, nosotros como cristianos, gracias al Espíritu Santo, gracias a la autoridad que Jesucristo nos dejó a través del Espíritu Santo, también tenemos la autoridad de poder echar demonios de las personas. Pero necesitamos estar preparados. No es cosa fácil, no es cosa sencilla. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Es decir, estas personas no tenían ninguna relación con Jesús, no conocían a Jesús, mucho menos tenían el Espíritu Santo. Habían escuchado a lo mejor que Pablo decía: en el nombre de Cristo, sal demonio, en el nombre de Cristo, sal. Y ellos decían: pues la palabra mágica es Jesús. Usando a Jesús vamos a poder liberar a todas las personas. Y luego más adelante vamos a ver que la intención de estas personas no era darle esa libertad espiritual a las personas, sino era tener ganancias, era tener dinero a través de estos exorcismos que ellos hacían. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Y era gente que conocía por lo menos el Antiguo Testamento. Era gente que conocía de Dios. Y mira lo que pasó en una ocasión, versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Cayeron en vergüenza por pensar que era fácil hacer esto. ¿Y cuántas personas eran los que practicaban, o de los que se nos describe versículos anteriores? Nos dice que eran
7 hijos y no pudieron contra una persona que estaba endemoniada. Porque más que la fuerza se necesita la preparación espiritual. Que el Espíritu Santo nos guíe, que la autoridad de Cristo, que el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios hagan efecto sobre la vida de esa persona. No es nuestra fuerza, no es nuestro conocimiento, es el Espíritu Santo. Estas personas, al no tener el Espíritu Santo, cuando se encontraron con un demonio, empezaron a hablar y este demonio le dice: conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y después les da una buena zarandeada, a tal grado que nos dice este versículo: pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, es decir, en vergüenza. Versículo 17: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Pero esto pasó con una razón: para que el nombre de Jesús fuera magnificado, para que las personas incrédulas se les dio una oportunidad de creer en Cristo, para las personas que a lo mejor no creían en ese mundo espiritual del que yo te acabé de hablar, vieran que es real y que pusieran su confianza en el único que puede darnos esa seguridad y esa fuerza para poder seguir adelante, que es Cristo. No hay nadie más. No era Pablo, era Cristo obrando a través de la vida de Pablo. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y mira lo que nos dice el versículo 18: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Muchas personas habían comprendido y se habían entregado por completo a Jesús, a creer en Cristo. Y eso los obligaba a confesar sus hechos y a reconocer sus errores y a reconocer sus fallas y venir a los pies de Jesucristo y decir: te necesito. Y ese sentimiento debe de seguir en nuestras vidas. Reconocer nuestras fallas ya ahora como hijos de Dios, porque ahora que somos hijos de Dios tenemos ahora una lucha mayor. Saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y practicar lo que está bien y dejar de practicar lo que está mal. Pero eso nos lleva a que tú y yo reconozcamos en nuestras vidas que todos los días de nuestras vidas necesitamos de Cristo. Necesitamos las fuerzas de Cristo para poder seguir adelante. Los días no son fáciles. Los problemas que tenemos como cristianos no son fáciles. Pero sí tenemos esa certeza que en Cristo tú y yo somos más que vencedores, como nos dice Romanos capítulo 8. Versículo 19: así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Fíjate ahora cómo se nos describe en este versículo 19. No solamente aquellos que se encargaban de exorcizar a las personas, sino también aquellos que practicaban la magia. Y hoy en día hay diferentes tipos de magia. Hoy en día hay magia blanca, magia negra, magia gris, que está entre la negra y la blanca, la esotería, el vodú, los muñecos, todas aquellas cosas. Y la gente pone confianza en ellos. Y deben de tener cuidado, porque los espíritus inmundos son reales. Y a través de todas estas magias, atrás de toda esta brujería, está Satanás controlando a las personas y a los espíritus. Y vemos cómo, al ver el impacto de lo que había ocurrido con estas personas, dice que muchos de ellos que habían practicado la magia, la esotería, la magia blanca, la adivinación, toda sinfín de cosas que puede haber en este mundo, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y es interesante analizar este versículo, porque también se nos menciona que hicieron cuentas de cuánto se había quemado, de todo lo que había costado estos libros de brujería. Y se nos menciona una cantidad de 50,000 piezas de plata. ¿Cuánto creen que es 50,000 piezas de plata hoy en día? A lo mejor tendríamos que hacer un análisis con personas que saben de este tema acerca de que manejan la plata y el oro, pero a grandes rasgos,
Se nos dice que eran 21.115 onzas de plata, o sea, aproximadamente 600 kilogramos de plata. Y el valor actual hoy en día es aproximadamente de 10 millones de pesos. Fíjate lo que estos libros causaban. Y que vemos que detrás de todas estas personas, porque lo vamos a ver el próximo domingo, no era dar libertad, no era practicar la brujería para que las personas fueran salvas de cualquier afección, sino era vender los libros, practicar la brujería para que las personas que eran encargadas de todo esto tuvieran ganancias, pudieran vivir. Y porque detrás de todo esto está el dinero, las ganancias deshonestas. Por eso bien dice en la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque corrompe nuestra alma. Y aquí lo podemos ver de una manera implícita, ¿no? Al hacer mención de todo lo que costaban estos libros. Porque vamos a ver también más adelante, ahora sí de una manera explícita, que detrás de todo esto está el amor hacia el dinero, el amor hacia las ganancias, no hacia la salud de las personas. Versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y entonces podemos ver que las enseñanzas de Jesucristo son superior a todo lo que el mundo pueda darte o pueda ofrecerte. Que aún estos libros de hechicería, estos libros que manejan pactos con el diablo y sin fin de cuestiones, no tienen peso ante la palabra de Dios, no tienen peso ante la autoridad de Cristo. Por eso es que tú y yo, el apóstol Pablo en Romanos, y vamos a Romanos capítulo 8 para poder también analizar este versículo. Ya estamos por terminar. Versículo 28 al 39, puedes darle lectura conmigo. Y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Y estas tres personas que engloba el apóstol Pablo se está refiriendo a los ángeles caídos, a los ángeles, a los demonios, a los espíritus inmundos. Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la palabra de Dios tiene poder sobre todas las cosas. Por eso tocábamos unos domingos atrás Romanos, cuando nos habla de que tú y yo no debemos de avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de salvación. Y lo vemos en estos versículos. Ni aún detrás de todos estos libros de hechicería que está Satanás, ni aún Satanás tiene poder contra la palabra de Dios. Por eso es que fue un gran impacto para la vida de las personas, ver cómo lo que Pablo predicaba, anunciaba era real y se manifestaba con poder. Como en el nombre de Cristo había libertad, no solamente física, hablando de sanidad, sino libertad espiritual. Que a lo mejor las enfermedades físicas, con la tecnología, con la ciencia, con el dinero, a lo mejor se puede comprar un estado pleno en nuestro organismo por un tiempo. Pero las enfermedades espirituales,
Ni todo el dinero va a traerte tranquilidad a tu vida. Ni todo el dinero en el mundo va a poder darte esa libertad espiritual. No va a poder traerte esa paz que solamente lo encontramos en Cristo y que no hay nadie más. Fíjate qué interesante historia nos redacta en estos versículos. Y te leo una vez más el versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Fíjate qué interesante historia hemos encontrado en estos versículos. El que tú y yo nos aferremos a conocer de Cristo, a practicar la vida con Cristo, y sabemos que en Él estamos seguros, que no habrá nada que nos pueda separar de Dios. Ni las enfermedades, ni el plano espiritual va a poder alejarnos de Dios. Pero tú y yo debemos de esforzarnos en seguir creciendo espiritualmente. Ahora que sabemos el poder que hay en el nombre de Cristo, ahora que sabemos el poder que hay en el Espíritu Santo que tú y yo tenemos, debemos de ayudar a aquellas personas que están pasando por necesidades. En vez de agarrar el huevo y pasárnoslo por todo el cuerpo para aquel que está hablando mal de nosotros, vivamos la vida que nos manda en la palabra. Leamos la palabra de Dios. Esa es la mejor solución para nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. En vez de pasarnos el cilantro por toda la cabeza, busquemos a Dios en oración. Ese es el mejor remedio que tú y yo tenemos. Ponte de pie en esta hermosa tarde ya y vamos a terminar dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da ser hijos de Él, por la oportunidad que nos da tener al Espíritu Santo en nuestras vidas y no pasar por estos problemas que vimos en esta mañana. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tú eres fiel y tú eres maravilloso en nuestras vidas, Padre. En esta hermosa mañana, al ver esta historia en hechos, Señor, al ver, Señor, el poder que hay en tu nombre, el poder que hay en tu autoridad, te damos las gracias porque nos has dado a tu Santo Espíritu a morar en nuestras vidas. Te damos las gracias porque tu Santo Espíritu, Señor, nos enseña que ahora somos hijos de Dios, Señor, que tú pagaste el precio en aquella cruz por nuestra libertad, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú estás obrando en nuestras vidas y que esta enseñanza nos motive a vivir una vida del creyente, a ser realmente discípulos tuyos, Señor, a guardar tus enseñanzas, a practicarlas, Padre, a tenerlas en nuestra mente, en nuestro corazón y realizarlas, Padre. Ahora sabemos que no hay nada que nos pueda separar de ti, Señor, ni la muerte, ni la vida, ni enfermedad, ni espíritus podrán separarnos de ti, Señor, y te damos gracias. Porque tú nos has alcanzado, Señor. Porque muchos de nosotros no tuvimos primero que ser posesionados por un espíritu para comprender que te necesitamos. Tú has sido tan misericordioso en nuestras vidas que sin pasar por todo ese proceso, Señor, tú nos diste la salvación. Y en esta hermosa mañana te doy las gracias porque rescataste mi alma, porque me diste libertad, porque pusiste a tu Santo Espíritu en mi vida. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque a través de Él tenemos esa comunión contigo, ese encuentro, esa relación contigo, Señor. Gracias porque a través de Él somos más que vencedores, Señor. Te damos gracias por haberlo enviado, Señor. Te damos gracias, Señor, por enviar a tu Hijo unigénito en forma de hombre a pasar por todas esas necesidades, Señor, a demostrarnos que Él es el Hijo de Dios, a darnos sus enseñanzas por 3 años y que ahora están escritas en tu palabra, a ser golpeado, lacerado, escupido, abofeteado. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza y se burlaban de Él, a morir en aquella cruz clavado, en agonía, angustiado, sin poder respirar, a ser enterrado, Señor, a bajar a las profundidades de la tierra. Gracias por enviar a Cristo para darnos salvación.
Y estamos contentos y felices porque al tercer día Él resucitó con gloria y con poder. Y ahora está a la diestra tuya intercediendo por todos aquellos que somos tus hijos, Señor. Padre, yo te pido que tú nos des las fuerzas para poder seguir adelante en este mundo, en esta sociedad que es difícil, que es complicada. Ayúdanos a recordar que necesitamos de ti todos los días de nuestras vidas. Te doy toda la gloria y te doy toda la honra en esta hermosa mañana. Recibe, Señor, toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre, Señor. Amén.